Bien, vamos ahora. Señor Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, mi Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí un día nuevo, mi Señor. Gracias por la vida de mi Sofi, gracias por la vida de todos mis hermanitos que están aquí, mi Señor. Y gracias por esta clase en la que nos permites reunirnos, aunque sea a la distancia, mi Señor. Padre Celestial, te rogamos por sabiduría, mi Señor, y te rogamos por corazones abiertos a aprender algo nuevo, mi Señor, y no solo aprender, sino a practicarlo, mi Señor. Rogamos, Padre Celestial, que bendigas esta clase y bendigas las casas en donde están cada uno de mis hermanos, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, promesas contra procesos. ¿A quién no le gustan las promesas? Y sobre todo, ¿a quién no le gusta que estas promesas se cumplan rápido? ¿No? Yo tengo un ejemplo, yo le prometí a Sofi que pues poco a poco le iba a ir amueblando su casita y todo, y pues por más que Sofi quisiera ya las cosas de un jalón, bueno, pues hay que tener un proceso, ¿no? Gracias a Dios hoy ya estamos aquí dando la clase en nuestra sala que no teníamos, pero ahora ya tenemos una sala, ¿no? Y ahora estamos orando por una cocina y todo. Entonces, hay que pasar ciertos procesos, pero bueno, realmente a todos nos gustaría que estas promesas se cumplieran así, como decían ciertos comerciales, ¿no? Hay chachas. Pero hoy, el día de hoy, vamos a ver que no solo son importantes las promesas, sino también vamos a ver la importancia de los procesos. Así es. Y vamos a leer para empezar Isaías 55 del 8 al 9. Que busquen Isaías 55 del 8 al 9. Inspiración lo veo. Isaías 55 del 8 al 9. Súper. Que un poquito más allá. Sí. Es ahí. ¿Qué? 55 del 8 al 9. Ajá, Que ya. dice así: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. A ver, ahora, perdón, ahora sí, porque no son sus pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ibas a decir algo? Amén. Y aquí el Señor ¿qué nos dice? Nos dice que justo hablando de esto de las promesas versus procesos, nos habla de que para empezar todo lo que nos pasa en la vida cuando somos creyentes y cuando estamos confiando completamente en Dios, sabemos que no es lo que nosotros queramos, no es lo que nosotros pensamos, que siempre hay algo mucho más grande que nosotros que está planeando nuestro día a día. Él ya sabe lo que va a pasar el día a día de cada persona, de cada uno. Pero justo vamos a hablar de promesas y procesos porque creo que como cristianos le hacemos mucho enfoque a las promesas y las promesas son algo hermoso, pero para esas promesas se necesita un proceso, siempre, porque tiene que haber una santificación, un proceso de perfeccionamiento, como lo dice su palabra, ¿no? Si queremos llegar a ser más como Cristo, que es como la mejor talla, debemos de padecer, debemos de tener procesos complicados, porque a través de los procesos complicados sale a relucir más nuestra fe, más nuestra paciencia, más todo eso, ¿no? Y bueno, realmente, pues a la mayoría de nosotros nos encantan las promesas, ¿no? Es maravilloso cuando pues hacemos promesas de lealtad, hacemos promesas de amor, de apoyo o incluso promesas pues a nuestros amigos, ¿no? Y pues en la vida cristiana también las promesas son algo sumamente importante. Eh, Dios dejó muchas promesas, miles y miles de promesas para nosotros, tanto para esta vida como para la venidera. Y quizás a, a todos nosotros hemos tenido la oportunidad de leer o de escuchar alguna, lo cual pues eso nos hace sentir amados por Dios y que nos habla y nos guía hacia un propósito para nuestras vidas. Y justo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, que cuántas veces no hemos leído la Biblia y hemos visto una promesa del Señor, que hay miles de promesas en la Biblia. O sea, podemos ver la Biblia y son cosas que nos alientan y son cosas que nos dan paz y son cosas que nos dan descanso, pero lamentablemente muchas veces olvidamos el proceso. Pero primero vamos a explicar qué es una promesa, ¿no? Y una promesa es comprometerse con alguien más
o darle algo o hacer algo por él. Es una expresión que requiere valentía, compromiso y sobre todo mucha responsabilidad. Hay veces que hemos cumplido promesas, hay otras veces que no hemos cumplido promesas, pero hablando de nuestra vida cristiana, sabemos que Dios no cambia, sabemos que Dios sí prometió algo es porque lo va a cumplir, porque Él no cambia, ¿no? Como lo vemos en sus atributos. Y Dios dejó muchas promesas para nosotros, tanto para esta vida como para la venidera, como Charlie ya lo había dicho. Y como humanos nos encanta que nos hagan promesas, pero nos cuesta un poco hacerlas y sobre todo cumplirlas. La buena noticia es que Dios no es humano, como les decía, porque Él cumple todo, así que vamos a Números 23:19. Porque aquí vamos a ver cómo Dios, justo es esta parte, al ser divino y tener ciertos atributos que solo Él tiene, nos da la confianza y la tranquilidad de todo lo que Él promete, sí lo va a cumplir. Y en Números 23:19 lo dice muy claro, que dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, desde aquí vemos cómo Números lo dice. Dios no es hombre para que mienta. Él no tiene esta corrupción humana que es el pecado, que puede hacer que mienta, que puede hacer que no cumpla sus promesas, que puede hacer que engañe. Si Dios dice algo, así se hace. Y en la Biblia Dios hizo promesas a sus hijos, las cuales a ellos les generaba muchísimo gozo, ¿no? Estas promesas cambiaron el rumbo de la vida de cada personaje de la Biblia, inclusive cambian la vida de nosotros. Cada promesa que nosotros vemos cambia completamente nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la promesa de la vida eterna cambia completamente el punto de nuestra vida, cambia completamente nuestra identidad, cambia completamente para qué vivimos, cambia completamente nuestro propósito. Todo gira alrededor de esa promesa, que es la eternidad, que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y entonces esto repercute en toda nuestra vida, pero en toda nuestra vida tenemos que tener procesos. Y justo algunos personajes que recibieron algunas promesas de Dios, y son algunos porque sabemos que hay muchísimo. Primero fue, por ejemplo, queremos hablar de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice que deje la tierra prometida, que deje su parentela, que deje todo lo que él tenía y que se vaya, bueno, ¿cómo se dice? Ajá, o sea, si se deja esta tierra donde tú vives Que se porque yo te voy traslade. a dar una mejor, ¿no? Entonces necesito que te muevas de aquí, Y que él haría una nación grande y que lo bendeciría y que haría su nombre. no, sí, también, pero Ah, su su genealogía, genealogía, tiene otro nombre. descendencia. Su descendencia Descendencia. más grande que todas las estrellas del cielo, ¿no? Y se lo dice Dios a Abraham. Y vemos también cómo a Abraham se le dio una promesa y Abraham estaba gozoso con esa promesa cuando la recibió, pero conforme pasaba el tiempo, Abraham dudó. Y Abraham dijo, bueno, si no es con mi mujer, ¿no? Que es Sara en ese momento. Dice, pues tal vez sea con otra. Tal vez Dios se le pasó un pequeño detalle de decirme con quién era. Y entonces tal vez es con otra. Y esto pasa y por eso sabemos que en la historia Abraham se termina acostando con su criada, pensando que así iba a tener la genealogía que Dios le había dicho, porque no veía para cuándo era la promesa de Dios. Claro que esto tuvo consecuencias, tuvo cosas negativas a la vida de Abraham, ¿no? Pero Dios nunca olvidó su promesa con Abraham. A pesar de muchas veces los que nosotros no se escucha. ¿No se escucha o solo es Anita? No, sí se escucha perfectamente. Sí. Ah, Sí se escucha. no se escucha. Es que Anita no se escucha. Sí, se oye bien nosotros, bueno, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con Anita. Perdonen, pausa momentánea, pausa técnica. Anita, ¿nos escuchas, Anita? Mm, No, ¿verdad? No tiene que ver que nos escuche. no, no sé si. Órale, hay muchos flechazos en casa de Anita. Bueno, Ándale, una fiesta. No, bueno, bueno, hay que esperar a que. si podemos ayudarte en algo, Anita, por favor avísanos, pero creo que es más bien fallas técnicas en su dispositivo.
A ver, A ya ver, nos contestó. ok. Ah, ok, muy Vale, bien. a salir y entrar de nuevo y ahorita ojalá con esos. Pero justo andábamos hablando de Abraham, ¿no? Que a pesar de que él falló, a pesar de que él no siguió al pie de la letra lo que Dios le decía, aún así Dios no falló con él. O sea, Dios no fue como de, ah, ahora por lo que hiciste, esa promesa se rompió, sino que esa promesa la seguimos viendo al día de hoy. Toda la descendencia de Abraham, todo lo que, el legado, ¿no? Que dejó Abraham y todo es por gracia de Dios, porque fue por su gracia que le permitió, a pesar de su pecado, a pesar de su situación, Dios cumplió su promesa, pero no cumplió la promesa como Abraham lo hubiera querido. Abraham hubiera querido que le anunció la promesa y que en 2 días Sara ya estuviera embarazada. ¿Y por qué no hizo eso? Porque Abraham tenía que ser un hombre que tuviera un carácter que se pareciera a Cristo. Bueno, a Dios, ¿no? En ese momento. ¿Y cómo iba a hacer eso? A través de los procesos. Cuando Abraham vio que Dios cumplió la promesa que tenía con Sara, me imagino que él dijo, ahora sí que, ¿por qué la regué, no? ¿Por qué hice algo que no tenía que hacer si de todos modos Dios iba a obrar? Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos adelantar nuestros procesos, queremos vivir. Sí, Dios nos da la promesa, pero yo la quiero ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Y otro ejemplo es José. Y tuve que decirme. José es otro personaje que vemos que tiene promesas a una manera totalmente diferente que Abraham, ¿no? Abraham y Dios hablaban, digamos, de a piquete de ombligo, ¿no? Era la voz de Dios, pero a José se le prometieron cosas de una manera diferente, ¿no? Y esta fue bajo medio sueños, ¿no? A José se le presentan los sueños de que él un día iba a ser autoridad delante de su familia, y lo cual posteriormente fue usado para librarlos de la muerte y del hambre, ¿no? Y cómo llegamos de un punto a otro, cuando a José se le presenta esta situación de en sueños de que tu familia se va a arrodillar ante ti, José en ese momento igual ya anhelaba esa parte y la anhelaba con una, incluso con un orgullo, con un narcisismo de querer ser ya. Pero en esta promesa había algo muchísimo más allá que nosotros humanamente no podemos ver, y había un proceso necesario que cruzar, ¿no? Y es un proceso que vemos en donde eh, a José lo tenían que traicionar sus hermanos. A José tenía que terminar llegar a Egipto para conocer a ciertas personas, para llegar a ciertos puntos como en la casa del oficial, para terminar a un lado del, em- iba a ser emperador, no, el faraón, y para en este momento justo volverse Dios a revelar a través de sueños a José y decirle, vas bueno, en este caso al faraón y José explicárselos y decirles, Egipto va a padecer 7 años de bendición, pero va a padecer 7 años de hambre. Y estos 7 años de hambre también iban a afectar a la familia de José, pero José no lo sabía. Aproximadamente pasaron 40 y tantos años desde que José tuvo su primer sueño al momento en el que se le cumplió su promesa. Pero el José del inicio, en donde agarraba y tenía un orgullo, un narcisismo en esta promesa, al final agarró y tenía una pobreza de espíritu, un llanto, como le dice el sermón del monte, ¿no? Un Señor sin ti no soy nada. Y entonces, por eso José pudo agarrar, y en lugar de agarrar rencor con sus hermanos, en el momento final pudo agarrar y de verdad liderar a sus hermanos, ayudarlos, crecer y estar en la posición en la que estuvo en Egipto. Así es. Y luego también pusimos a Moisés, otro líder, ¿no? Que Moisés, Dios le dice a Moisés que guía a su pueblo para salir de Egipto. Y Moisés, que lo primero que dice es que soy lento de habla, no puedo, ¿no? Yo no puedo. Y Dios le dice, pero es que no eres tú, no vas tú, ¿no? Sino voy yo contigo. Y también le dijo que iban a ir a una tierra donde fluía leche, donde fluía miel, donde iban a estar, literal, era la tierra prometida, era una promesa. Moisés lo creyó, Moisés fue y sacó al pueblo de Egipto, pero también el pueblo, digo, al pueblo de Israel de Egipto, pero también el pueblo de Israel, la respuesta de ellos primero eran, ay, sí, Dios, increíble, y en el momento que estaban en ese proceso de caminando en el desierto, esperando a llegar a la tierra prometida, algunos deseaban regresarse a Egipto, porque muchas veces no estamos listos para las promesas de Dios, porque si Dios nos diera la promesa luego, cuando nosotros oramos por algo y Dios nos los da luego, muchas veces eso nos podría destruir. Y Dios ve
primero por lo que nosotros muchas veces no podemos soportar una promesa porque no estamos listos para ella. Dios nos tiene que perfeccionar. Moisés ni siquiera llegó a la tierra prometida. A Moisés, sino que dijo que iba a guiar a su pueblo, pero Moisés nunca se le dio entrada a la tierra prometida, pero se le dio entrada al cielo. Y eso era lo que importaba, ¿no? Moisés tenía perfectamente bien su propósito y tenía perfectamente bien su enfoque. Pero lamentablemente cuando no tenemos bien el enfoque, cuando no tenemos bien el propósito, las cosas se nos empiezan a nublar y solo queremos la promesa, la promesa, la promesa, la promesa. Pero ¿de qué sirve la promesa sin el que la da, ¿no? No importa, y es lo que le está enseñando a Charlie una frase que decía que ¿qué nos importa más, llegar a la tierra prometida o conocer al que da la promesa? Y muchas veces solo queremos la promesa. Pero, y por eso tantos cristianos hemos visto que piden algo y no pasa, o piden por salud y no pasa, que dejan de creer. Es que mis papás se divorciaron, entonces yo ya no soy cristiano. ¿Por qué? Porque nada más estábamos cimentados en la promesa, no en Dios. Solo queríamos lo que Dios podía darnos, solo nos interesa lo que Dios nos puede dar, pero no Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y claro, hay que aferrarnos a las promesas de la palabra, porque Dios nos las da por algo, para darnos esperanza, para darnos ánimo. Pero en el momento que nosotros queramos llegar más a la promesa de conocer a Dios es cuando nuestra fe va a fallar, cuando todo se va a arruinar, porque sabemos que a través del proceso es cuando más conocemos a Dios y cuando más nos acercamos a Dios y cuando más confiamos en Dios, ¿no? O sea, es algo que yo les puedo decir a carne propia, ¿no? Hay cosas que él sigue perfeccionando en mí que obviamente de soltera a casada son otras cosas completamente diferentes y son retos mayores porque justo cuando tú vas creciendo en la fe, los retos son mayores. Es como cuando vas creciendo, ¿no? Porque muchas hasta luego decimos como de, ay, ya no quiero crecer, ¿no? Porque sabemos que conforme vayamos creciendo, así es espiritualmente igual. Conforme vayamos creciendo espiritualmente va a haber más pruebas, va a haber más luchas, va a haber más. Pero esto, ¿por qué? Porque pasamos de nivel. Es como cuando tú juegas un jueguito, así, y luego el nivel 1 ya te aburre porque dices, ya me lo sé. Luego vas al 2, al 3, al 4, y así vamos, ya superamos esta, pero luego viene otra. Y así, y así, y así. Hasta Charlie y yo nos da risa porque decimos que cada fin luego nos llega algo nuevo que decimos, ¿por qué no? Pero, y no es tanto de, ay, porque, sino es, todo tiene un propósito y todo es por algo, ¿no? Y todo viene por algo perdón. Y no, y es que justo es esta parte, y algo muy curioso que podemos ver de estos tres personajes es que los tres personajes estuvieron trabajando en la misma promesa inicial, nada más que en esa promesa inicial había unas, digamos, subpromesas, ¿no? Otras promesas para hacer. Pero algo que también tuvieron muy particular estos personajes es que en algún punto se desesperaron y querían hacer su propia voluntad. Y ese es el problema de que no entendamos el valor de los procesos. Porque el entender el valor de los procesos quiere decir que en este proceso tú vas a trabajar para dejar de hacer tu voluntad y empezar a hacer su voluntad. Y realmente ya, así como Abraham, José y Moisés creyeron y caminaron hacia las promesas que Dios les dio, debemos caminar nosotros confiando en las promesas de Dios. Pero pues ya sabemos qué son las promesas. Pero ahora tenemos que ver el otro lado de la moneda, tenemos que entender que existe algo que podemos llamar, entrecomillados, los términos y condiciones. Porque aunque Dios usa estas promesas para reconfortarnos y ayudarnos en el proceso, sin duda alguna, como lo usó con cada uno de estos personajes y con todos los demás, Dios tiene un propósito mayor de estas mismas y es prepararnos para la vida eterna. Sí, sí hay promesas, como les digo, subpromesas, ¿no? Cada uno de estos personajes tuvo una promesa, pero había una promesa inicial, una vida eterna al lado de él.
Y justo, ¿no? Como aquí lo vemos en la presentación, cada una de estas promesas exige algo de nosotros. Muchas veces paciencia, sabiduría, esfuerzo, muchas cosas, ¿no? Y es como la típica que yo siempre digo, es que muchas veces no les ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con Charlie, ¿no? En el coche, no les ha pasado que siempre somos muy impacientes y todo, y no se van a la gasolinería y se forman en la fila donde hay más coches, donde uno se le descompuso, donde, o sea, siempre, hasta Charlie me dice, tío, le atino, o sea, le atino, o vamos en la carretera, ¿no? Y las La ley de casetas, Murphy. Es la ley la ley de Murphy. sí, Ajá. sí, ándale. Y luego vamos a las casetas, ¿no? Y Charlie dice, y que el coche ya no arranca, el de enfrente, y Charlie está así como de, "Mm". Y muchas veces, ¿por qué? Porque esto nos genera paciencia. O sea, esto nos va generando paciencia. Muchas veces, Dios, por favor, dame sabiduría, dame paciencia. Pero no es de que despertemos y ya ahora sí nos formamos bien en la fila y todo está súper bien y ya estamos bien felices, no, sino que es algo que exige de nosotros. Exige esfuerzo, exige Trabajo. trabajo, ¿no? Y las promesas de Dios, como que dice, ¿no? Están vivas y se van a cumplir. O sea, las promesas de Dios se van a cumplir, pero son promesas de Dios, porque Dios no cambia, si Dios prometió es por algo, Y así se va a hacer. Hagamos lo que lo que sea. hagamos. Pero obviamente a través de eso y a través del proceso hay exigencias. ¿Para qué? Para cada día ser mejores, ¿no? Obviamente es como si yo digo, es que yo quiero tener el cuerpazo del año, yo quiero tener cuadritos, yo quiero alimentarme súper bien y lo que quieras, pero todos los días como papas y bolillo, ¿no? Obviamente no, obviamente que tienes que exigirte, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tal vez tienes que ir con un nutrólogo, y eso que son sacrificios. Eso es sacrificio. Y lo que Dios nos pide muchas veces en los procesos es sacrificio. Y también los procesos, Dios ve nuestra fe. En los procesos, Dios mide nuestra fe. Y es como, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo y lloramos y decimos, Señor, por favor, tráeme trabajo y agarro y me quedo picándome el ombligo. Es como de, ok, sí, a lo mejor el Señor en sus promesas tiene que, pues Él va a darte trabajo, va a llenar tus necesidades, pero también te pide que trabajes. Es más, se lo ordena después del destierro del Edén. Le dice, ahora vas a tener que labrar la tierra, vas a tener que trabajar. Entonces, por ende, no porque nosotros también tengamos que hacer nuestra parte, quiere decir que entonces estamos haciendo nuestra voluntad. Es más, es hacer su voluntad, el agarrar, sí, pedirle y confiar en él, pero también obedecerlo, ¿no? Y es lo que vemos, es necesario, aunque las promesas de Dios están vivas y se van a cumplir, es necesario que creamos y que caminemos hacia ellas para poder alcanzar estas promesas. Y también es bien importante conocer las promesas de Dios, porque no sé por qué, a quién se le dijo, cómo, por qué, que lo que nosotros pidamos se nos va a dar. Y sí, hay un versículo, ¿no? Que dice, lo que ustedes pidan se los daré, pero no se refiere a cosas eh, vanas. De Esto, hecho, ya lo hemos visto en las clases anteriores. Ese mismo versículo dice que sí, siempre y cuando lo que pidas sea conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Como dice Sofi, conociendo sus promesas. Si nosotros conocemos sus promesas, conocemos cuál es su voluntad y entonces nuestras peticiones van a ir dirigidas a esto, claro. Ahora vamos a ver un ejemplo claro que está en Santiago 1 del 5 del al 7, 5 al 7. para que podamos empezar a entrar en materia de, de del- para entrar un poco más en esta materia de lo que equivalen los procesos. Santiago 1 5 al 7 espero que ya lo tengan por ahí. Vamos a leerlo. Pues bueno, vamos a... Si alguien me tiene, lo puede leer perfectamente. ¿Eh? Oye, el libro de Santiago no quiere salir. Sí, no, ya lo tengo. Gracias. Santiago 1 del 5 al 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero quedémonos para
para la practicidad del asunto con el Santiago 1:5. ¿Cuál es la promesa que vemos aquí, no? Aquí nos dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos con fe porque el Señor nos la da generosamente. Pero ¿cuál es la promesa aquí? Que el Señor nos dará sabiduría generosamente. Pero, ¿cuál es el proceso a tomar o cuáles son los términos y condiciones, como decimos, que pidamos con fe? Este es el proceso que tenemos que hacer para obtener la sabiduría del Señor, como lo dice aquí Santiago. Sí, y justo aquí dice que el versículo 5, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esto es una promesa de Dios, como lo podemos ver, pero jamás dice una promesa sin proceso, ¿no? Y realmente muchas veces suena fácil pedir con fe, ¿no? Bueno, como cristianos, pues todos tenemos fe, pero realmente para llegar a este punto necesitamos de una madurez y una madurez espiritual, de cercanía con Dios, de un conocimiento de su palabra, para poder llegar a este punto y decir, qué fácil es cumplir esta promesa, solo tengo que pedir con fe, pero hubo un proceso más allá del pequeño proceso que vemos aquí, que solo es pedir con fe. Así es. Bueno, ahora muchas veces suena fácil pedir con fe, como lo decía Charlie, ¿no? Pero debemos entender todo lo que implica. Y también muchas veces yo siempre digo que hay que tener cuidado con lo que se pide, porque no tenemos en cuenta el proceso. Siempre es como de Dios, por favor, dame una fe tan grande como la de Abraham, ¿no? Pero eso requiere mucho proceso, ¿eh? Eso requiere mucho. El básico Y es luego, ¿por qué me pasan tantas cosas? Porque Dios nos está perfeccionando. Y no digo que cada que pidan les va a pasar algo malo, no, no, no me refiero a eso, sino lo que me refiero es que Dios nos va perfeccionando en todo momento, ¿no? Y nos encanta obtener promesas, pero para esto debemos de estar dispuestos a atravesar los procesos. A nosotros no, a ninguno de nosotros nos gusta cuando llega el momento de la prueba, no nos gusta pasar por procesos y mucho menos pasar por dolor y mucho menos pasar por tristeza, pero lamentablemente es así y tiene que ser así. Pero cuando el asunto se vuelve espiritual, perdón, cuando... Y es que muchas veces Me perdí. agarramos y tenemos sueños humanos y estamos dispuestos a sacrificarnos humanamente por todo, ¿no? Así el famoso pártete el lomo para conseguirlo. Pero cuando este asunto, como dice Sofía, cuando este asunto se vuelve espiritual y entonces las pruebas y los procesos se vuelven espirituales, ahí ya, qué fácil, ahí sí me bajo del barco, ahí sí agarro y digo, ¿sabes qué? Me rindo, ¿sabes qué? Yo paso. Y es como de, ¿qué pasó? ¿No? No, no de verdad decidía sacrificarlo todo. Pero es que para entender un poco más esta parte de las promesas y los procesos y ver que aunque el proceso aparenta ser malo, Nos acercamos a Dios. nos acerca más a Dios y esto lo podemos ver en Juan 16:33. Cuando nosotros leemos este pasaje, que vamos a leerlo rápido, creo que ya lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, Juan 16:33, que lo hemos citado mucho aquí, porque es un versículo que nos da aliento, que nos da esperanza, justo, ¿no? Son las promesas de Dios que nos dan esperanza. Esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios muy hermosa que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí que nos dice, va a Podemos, haber, perdón, tú. dice, va a haber aflicción, ¿no? Aquí nos dice, jamás en ninguna parte de la Biblia dice, todos van a vivir bien felices con dinero y no, o sea, aquí dice, en el mundo van a tener aflicción. Y la promesa es, pero confiad, o sea, confíen en mí, confíen en Dios, que yo he vencido al mundo. Esa es su promesa, ¿no? Pero el confiar en Dios, ¿cómo? Yo la verdad me encantaría, ¿no? Saber, pero ¿cómo hemos logrado llegar a confiar en Dios? O sea, ¿cómo cada uno ha logrado decir confío en Dios? No fue porque un día nos convertimos y dijimos, ya confiamos en Dios en todo, sino es a través del proceso, a través del miedo, a través de ver cómo Él va solucionando las cosas de una manera milagrosa, de donde no había salida, donde no había, sí, como, sí, Y no, ese es nuestro testimonio al final del día, ¿no? Como dijo Sophie, nadie de nosotros ha conocido al Señor de una forma tranquila. Y a lo mejor hay situaciones más fuertes unas que otras, humanamente vistas, sí,
pero nadie lo ha visto de una forma tranquila porque estando en el mundo, estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo muerto. Y entonces estamos muertos. Y lo que tomamos antes de conocer a Dios era estar muertos, eran decisiones muertas. Y también para confiar en Dios solo basta regresar, o sea, voltear a ver tu pasado y decir, has estado, vas a seguir estando. Y era lo que les comentábamos cuando les hablábamos de el hoy y solo hoy, ¿no? Es importante tener tanto presente nuestro futuro como visionarios, como nuestro pasado, porque si no se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Y es en este momento en donde lo estamos viendo. Si yo ya conozco las promesas del Señor, las que ya se han cumplido tanto en la Biblia como a mí, entonces el proceso es más fácil de cruzarlo porque nos damos cuenta que nos acerca al Señor. El proceso Nos acerca a la voluntad de Dios. es necesario entender justo esta parte. Los procesos nos acercan a la voluntad de Dios, como dice Sophie, y nos alejan para santificarnos de nuestra voluntad. Este momento es en el que agarramos y nos dice, Dios, voy a hacer esto. Y el proceso sirve para decir, ¿vas a hacer esto? No, vamos a hacer esto. Porque si Dios dice, voy a hacer esto, y yo digo, voy a hacer aquello, créanme, vamos a perder. Y vamos a salir heridos, rotos, destrozados. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, nadie va a poder contra la voluntad de Dios. También muchas veces hemos escuchado, y no sé si alguno de ustedes lo ha dicho, ¿no? Pero hemos escuchado mucho es que Dios me ama tal como soy. Y sí, pero no. Dios nos amó a pesar de nosotros, pero aún así no nos va a dejar igual. Dios nos ama tanto que no nos deja en nuestra misma condición. Dios nos va a perfeccionar a través de las situaciones complicadas. Todos tenemos cosas que tenemos que soltar, todos tenemos cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que entender, que tenemos que perdonar, pero los procesos nos moldean y nos pasan por el fuego constantemente. Constantemente estamos siendo perfeccionados por Dios. Y lo dice, por ejemplo, Isaías 64:8. Vamos a leer Isaías 64:8. Y es fundamental entender esta parte, ¿no? El amor de Dios se presenta no solo en sus promesas, sino en el proceso. Porque es como esta frase que decimos de que Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Eso es muy cierto. Pero falta un trozo en esa frase. Y es, Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar siempre y cuando estemos con Dios. Porque si lo hacemos solos, no hay absolutamente una cosa que sepamos hacer. Sin Dios no somos nada. Él nos creó, no somos nadie. Debemos depender de Él. Y justo como dijo Sofía, es necesario que seamos moldeados, es necesario que seamos metidos en el fuego. Yo la otra vez le contaba a Sofía, le digo, es hermoso ver cómo el Señor nos dejó tantas pistas de su obra. Y le explicaba el proceso de cómo se hacen los diamantes o cómo se hacen las perlas, ¿no? Un diamante que era antes, un carbón que bajo las temperaturas adecuadas y la presión adecuada se volvió un diamante. Y humanamente vemos un carbón como algo, bueno, de un valor sumamente bajo y el diamante es algo es de las cosas más valiosas en este mundo. O las perlas. Las perlas agarran y eran arena, arena que se comió una almeja y bajo la temperatura adecuada y la presión adecuada se crean una perla y son igual otro de los elementos más valiosos en esta Y te tierra. dicen que también, por ejemplo, las perlas, cuando las perlas se forman, dicen que justo la almeja tiene tanto dolor, o sea, es muchísimo dolor el que está sufriendo porque se le metió un granito de arena, pero el resultado es hermoso, es majestuoso, ¿no? ¿Cuánto cuesta una perla genuina, una perla real, ¿no? Y así es nuestra fe. Nuestra fe de un granito de arena pasa a una perla, pero ¿por qué? A través del dolor, a través de la perfección, a través de cómo Dios nos moldea. Es como un escultor, ¿no? Un escultor le das una piedra y te dice, vas a un museo y dices, pues es una piedra, pues ok. Pero él la va esculpiendo y la va con su martillito, ¿cómo se llama? La va transformando, lo va con su cincel, ¿no? Le va dando forma. Y entonces de una piedra pasó a una escultura de millones de dólares
Y no solo en sí por la piedra y sino por el escultor. por, O sea, por ¿por la, quién la hizo? por la promesa que se hizo el escultor para esa piedra, porque le vio un propósito a esa piedra y vio algo más allá, pero dijo, esta piedra vale mucho, solo que tanto ni la piedra ni la gente lo ha visto, pero yo sí. Y es lo que, bueno, yo ya no me voy a meter más en ese tema, ya después se los cuento otro día ay, ¿cómo se llama? ¿El pensador o cómo se llama? La escultura de La David, escultura de David. No, sí, sí, perdón. el Sí, David. la escultura del David, ajá, justo porque bueno, no, ya lo explico, pero sí, el punto es que, Cuéntala, cuéntala. rápido, que era una piedra que una persona estaba tratando de vender y nadie la quería porque decía, es que eso no me va a servir, es ok, y qué horror, pero justo el que la hizo sabía el potencial que tenía, ¿no? Y entonces le sacó potencial a la piedra, haciéndola lo que es ahora. Y justo ¿por qué? Porque Dios ve potencial en nosotros cuando nosotros no lo vemos, cuando nosotros no lo entendemos. Pero tiene que ir cincelando y tiene que ir forjándolo, ¿no? Y así lo dice Isaías 64:8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú eres el que nos formaste, así que obra de tus manos somos de todos nosotros. Y, y aquí podemos ver esta parte, ¿no? Y hasta hay una canción de esto, ¿no? Del taller del maestro. Tenemos que ir a forjarnos, a moldearnos, a transformarnos, porque sí, Dios nos ama tal y como somos, pero tanto nos ama que quiere que nos perfeccionemos, ¿no? ¿Cuántos de los padres no tienen a sus hijos? Digo, todavía no tengo el gusto, la verdad, primero Dios, el Señor me permita vivir esa experiencia, ¿no? Pero todos los que son padres aquí, ¿cuántos no los vemos? Nacen sin saber hablar, sin saber caminar, sin saber expresarse, pero los aman tal cual nacieron. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarlos, vamos a guiarlos, vamos a apoyarlos, vamos a empujarlos, vamos a moldearlos para que puedan poder tener todo su potencial. Es lo que Dios hace, es lo que Dios hace con nosotros. Y les quiero, en la tarde estábamos hablando, Sofía con su libreta de anotaciones viejas y encontramos una frase que ella tiene. Una frase que me encantó y lo quise poner en la clase porque dice así. Lo que más Sofi en el 2020, su primer año convertida. No, fue en 2019, pero bueno. Bueno, sí, era mi primer año porque fue a finales. Ajá, bueno, en sus inicios. Lo que más me gusta leer de la palabra es que frente a tantas historias donde ante el ojo humano la situación se veía que iba directo a la derrota, en el momento en el que Dios obra o interviene, todo es transformado, ya que Dios y su capacidad de moverse de manera poderosa cuando es invitado a la batalla. Y es que así son las cosas. En el momento en el que estamos en los procesos, en lugar de permitirnos vivir ese proceso y hacer su propósito, que es acercarnos a Dios, muchas veces agarramos y volteamos a verlo humanamente visto. Y empezamos en lugar de voltear a ver a Dios, empezamos a más bien darle la espalda a Dios. Y empezamos a olvidarnos de todo lo que ya ha hecho. Y es que ahora, ¿cómo voy a pasar esto? No, y es que ¿por qué estoy viviendo esto? Y no, y es que ¿por qué Dios, si soy fiel, si te estoy pidiendo bendición, si voy todos los domingos? Tienes que entender que esto no es una maldición, es un proceso para tu bien. Es como, por ejemplo, cuando Sofía y yo nos comprometimos, tardamos año y medio en casarnos. Y en ese año y medio en casarnos, hubo una cantidad de procesos para yo hoy poder ser el esposo que Sofi merece y para Sofi ser la esposa que yo merezco. Y hubo tanto discusiones entre ella y yo como discusiones con el mundo y la típica frase de, no, estás muy joven, no es que esto, no es que no lo hagas, no es que cómo la vas a mantener, no, 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 no. Pero nosotros tomamos esa decisión para seguir la voluntad de Dios. Y hoy donde estamos, del otro lado de la promesa, en donde dice el Señor, busca el primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadido. Y donde puedes también edificar a otros, porque también Dios te perfecciona para
su pueblo, o sea, para su iglesia, ¿no? Y también tú a través de lo que tú pasas, a través de tu sufrimiento, a través de tus miedos, a través de lo que, sí, lo que tú pasaste y lo que tú libraste, puedes ayudar a otros. Porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ayudar a alguien que, justo, ¿no? Lo mismo. La otra vez nos preguntaban, es que tú qué recomendarías a alguien que se quiere casar a tu edad, ¿no? Obviamente dependiendo por el contexto y todo, pero ya puedo yo aconsejar, ya puedo yo hablar, ¿no? Por ejemplo, la otra vez andaban bien atacadas de risa mis amigas, ¿no? De que yo les decía, es que yo no sabía que las cosas se echaban a perder tan rápido y nada más se reían de mí. Así como de, ay, ¿pero por qué? Porque voy aprendiendo, porque justo me acabo de casar, pero aprendí, pero si yo no hubiera estado casada, yo no hubiera sabido, ¿no? Yo seguiría pensando que las cosas se echan a perder cada 3 meses, ¿no? Pero justo, y digo, es un ejemplo burdo, pero justo es así, cuando tú empiezas a aprender las cosas y las empiezas a compartir, hay gente que te dice, yo también, y a mí también me pasó, y eso te ayuda mucho y Dios por eso también muchas veces nos hace pasar cosas, porque también nos beneficia a nosotros de que nosotros nos perfeccionamos y creemos más en Él, y también nos ayuda a poder compartirle a las otras personas lo bueno que es Dios, ¿no? Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, no se hizo cuando nació. Abraham, el padre de la fe, se hizo cuando Dios probó su fe en el momento que le prometió una descendencia, se lo prometió. Abraham, después de tanto tiempo, de todo lo que hizo y no sé qué, le da a Isaac. Y él estaba, me imagino, ¿no? Imagínense bueno, o sea, bueno, no fue el primogénito, sí fue el primogénito. Pues no, porque se nació primero Ismael, pero No fue el sé, hijo prometido pero de fue el Dios. hijo prometido de Dios. Estaba tan feliz y Dios le dice, ahora lo vas a sacrificar. Pero Pero Abraham, perdón, amor, pero Abraham tuvo esa fe porque a pesar de todo el proceso que Abraham vivió cuando Dios cumplió su promesa, Abraham dijo, tú eres bueno, ya cumpliste mi promesa. Ahora, como tú me prometiste eso y sé que lo vas a cumplir, yo lo hago. Y tanto sabemos que Dios prueba la fe de Abraham, porque obviamente no mata a Isaac, ¿no? Pero prueba la fe de Abraham. Pero ¿qué hizo que Abraham confiara en Dios? Si Dios le hubiera dado a Isaac a Abraham al mes de que él se lo prometió, ¿ustedes creen que lo hubiera dado? Pero obviamente después de ese proceso, Abraham dice, te lo doy porque ya sé tú, ya te he conocido a través de tus obras, a través de lo que has hecho conmigo. y es tan grande este proceso que Abraham vive, que incluso en este momento en donde agarra y Dios le exige a su hijo a Abraham, Abraham está dándole testimonio a Isaac. Porque ¿qué le dice a su familia y él? Vamos a subir al monte y tanto Isaac como yo vamos a bajar. Aún sabiendo Abraham que iba a subir al monte a sacrificar a su hijo. Pero en el camino Isaac le pregunta, bueno, ¿y qué vamos a ofrendar? Y esto realmente con Abraham en la mente de que, bueno, el Señor me pidió tu vida. Pero ¿qué le dice? Confía en Dios, Dios proveerá. Dios proveerá. Y justo también aquí pusimos una frase, ¿no? Que Dios puede transformar la peor crisis de tu vida a la bendición más grande de tu vida. Al final el milagro va a ser mejor de lo que uno espera. Y como aquí lo pusimos, ¿no? No ha cambiado mi situación, pero yo he cambiado. Mi situación no ha cambiado, mi situación sigue siendo la misma, pero yo ya no lo veo igual. ¿Cuál es mi situación? Vivo en un mundo corrupto, tengo necesidades humanas, voy a tener aflicción, como dice Juan, o el libro de Juan más bien, pero he cambiado yo, porque ahora todo lo que me toca enfrentar, lo voy a enfrentar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque ya tuve un proceso. Y realmente la perfección absoluta no la vamos a tener hasta que el Señor no venga en su segunda venida y nos perfeccione al completo, nos quite y nos libre de todo pecado y nos santifique. Y vamos a leer segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 para que lo busquen. Que dice así. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Justo como lo decía Pablo, ¿no? Yo, yo, yo sé que en mis debilidades tú vas a relucir, ¿no? Yo sé que en mis debilidades se va a ver tu poder, porque también cómo vamos a testificar quién es Dios si todo el tiempo estamos bien felices y bien, no nos pasa nada en nuestras vidas, todo
es increíble, vivimos en un penthouse en Nueva York y no nos pasa absolutamente nada. Y alguien dijo una frase, no sé si fue mi papá, no, a alguien se le escuché, ¿no? Que dice, nadie recibe a Cristo en Cancún en un camastro ahí con el sol. Pues no, Sí, pues yo lo dice cada rato. sino que cuando Dios llega a tu vida son en momentos donde sabes que lo necesitas y donde necesitamos a Dios. Vivimos en un mundo donde necesitamos a Dios. Y al final del día el valor de estas promesas y de sobre todo de estos procesos son fundamentales porque podemos, muchos de nosotros, como ya lo hemos visto, hemos dicho la frase de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, gloria a Dios, pero se nos olvida el proceso que tuvo que vivir Pablo, ¿no? Que dice arriba en el 12, sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto que a quedar saciado como a pasar hambre y a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo que ser forjado, tuvo que ser moldeado, tuvo que vivir procesos para poder decir esto. Y así nosotros, sí, lo decimos, ok, lo dices, pero ¿entiendes lo que dice? ¿Entiendes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Se refiere a todo, todo lo que tenga que vivir. ¿Entiendes lo que significa? Te entrego mi vida por completo, porque incluso es ese tipo de cosas, ¿no? Es como nunca sabemos cómo va a ser el proceso. Nunca sabemos si es el Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo y de repente un familiar se nos enferma y muere. Y es parte del proceso, porque como leímos al inicio, tus caminos no son mis caminos. Así es. Entonces, ahora sí que como les decíamos, ¿no? Esta es una forma muy general de ver la parte y la importancia de los procesos Y la importancia de leer su palabra. y la importancia de leer su palabra. Y me gustaría ya terminar con algo muy rápido que son, me gustaría leerles algunas promesas que vienen en la Biblia, que no vamos a profundizar en ellas porque son demasiadas, pero me gustaría leerles algunas que, por ejemplo, ¿no? En Números 23:19, si quieren anotar las citas. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Justo lo que leímos al principio, ¿no? Esta es una promesa de que, ¿qué? De que Dios es inmutable. Luego, en 1 Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Nos da la promesa que tenemos vida eterna cuando creemos en su Hijo. Ahora otra que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y no nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Aquí nos habla de que si nosotros confesamos, nos arrepentimos de lo que hemos hecho, Dios es fiel y justo y nos va a perdonar a pesar de todo lo que hayamos hecho. No hay uno de, es que yo en el pasado hice esto y no. Aquí es una promesa. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios nunca nos va a dejar en escasez, pues sí, en escasez. Nunca Dios nos va a dejar solos, nunca Dios nos va a dejar tirados. ¿Por qué? Porque aquí está su promesa. Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les voy a dar descanso. Él nos dará descanso, Él nos dará paz, Él nos dará tranquilidad. Es una promesa. Y todas esas promesas se basan en la primera, ¿no? Que dice Dios no cambia, si Dios lo prometió, porque luego vemos en la palabra, ¿no? Sí, pero se lo dijo Abraham. Estamos viendo que Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios nuestro, ¿no? El mismo Dios del Antiguo Testamento y, y estas grandes cosas que hizo, porque vemos historias maravillosas, ¿no? Como torbellinos de fuego y mares abiertos y plagas inmensas. Ese es el mismo Dios. El mismo Dios que para que nosotros, nuestros procesos fueran más fáciles y no tuviéramos que tener procesos de ese tipo, dio a su hijo que prometió desde el Génesis, para que viviera un proceso
que merecíamos nosotros, que es morir en esa cruz de tal manera tan humillante, de tal manera tan agresiva. Y él dijo, yo no quiero que ya sufran un proceso de ese tipo. Voy a entregar a mi hijo por amor a ellos. Y hay promesas que vemos cumplidas, ¿no? Como justo la de Jesús, ¿no? Porque hay tantas promesas en el Antiguo Testamento de Jesús, del Mesías, y se cumplieron. La de Abraham aún se está cumpliendo, ¿no? Tantas promesas, ¿no? La de Rahab, la de muchas promesas que vemos en la Biblia que se cumplieron y otras que se están cumpliendo. Y entonces esto es algo hermoso, ¿no? Y por último, les voy a leer la última, que es Filipenses 4, de 6 a 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y oramos y damos gracias y tenemos comunión con Él, nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad a través de la situación. Otra promesa. Y hay demasiadas promesas en la Biblia, muchísimas. Pero ¿Esta en cuál cada fue, Sofi? promesa hay un proceso, ¿no? Perdón, Sofi. ¿Fue Filipenses 4:7? Fue Filipenses 4 del 6 al 7. Ah, Auro, ok. no te Gracias. preocupes, ya acabamos. Sí, Realmente ya ya acabamos. vamos a pasar a peticiones de oración. Gracias por estar por aquí. Y, y bueno, si tienes alguna petición de oración, por favor ponla ahí en el chat. Sí, para seguir orando. Y justo como ya Charlie, pues ya acabamos con esta clase, que la verdad es una clase que nos pudimos haber extendido de que 5 días, ¿verdad? Es demasiado, ¿no? De promesas cumplidas, promesas que se están cumpliendo, personajes, o sea, es demasiado, pero quisimos tocar lo más indispensable, ¿no? Que es que podemos descansar en las promesas de Dios, sabiendo que también hay procesos, pero al final tenemos una meta, ¿no? Que es llegar a su promesa y que va a haber un camino a veces no tan bueno, turbulencias y todo, pero llegaremos y hay que disfrutar el camino y hay que disfrutar El el proceso, porque proceso. como vemos, no Luego es se nos algo hace más malo, corto. pero siempre y cuando nosotros permitamos que ese proceso ocurra, siempre y cuando durante ese proceso busquemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y entonces vamos a ver la bendición de este proceso. Pero bien, vamos a orar y empezamos con las peticiones de oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, mi Señor. Gracias, Padre de todo, porque nos permites estar aquí nuevamente, mi Señor. Padre Celestial, te ruego porque estas palabras de aliento que tú nos das, mi Señor, podamos llevárnoslas en nuestra semana y en lo largo de nuestra vida, mi Señor. Pedimos que nos permitas perfeccionarnos, Señor, que en estos procesos siempre te volteemos a ver a ti, mi Señor, y no solo busquemos tus promesas, sino te busquemos a ti, aquel que prometió todo, mi Señor. Rogamos, Padre Celestial, por las familias de cada uno de mis hermanos que están aquí, mi Señor, y por mi familia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.